Mi gente, ¿cómo están? Por aquí Héctor Díaz hablándole. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante, factor fundamental en la salud, que es la nutrición. Para eso me acompañan Sara y Julio, que han tenido la amabilidad de brindarnos esta entrevista y que nos van a ayudar a responder las preguntas, algunas de ellas, de esas preguntas que ustedes me han pasado y que son muy comunes en la actualidad. Y bueno, le agradezco enormemente a Sara y a Julio por su disposición para la entrevista. Y les voy a dar el pase a ellos para que se presenten, nos digan sus nombres y a qué se dedican. Adelante, Sara, Julio. Bueno, hola a todos. Yo soy Sara Bañón, soy médico especialista en medicina interna y bueno, llevo trabajando más de 12 años en el hospital. En general, he trabajado en medicina interna, estuve trabajando unos años en enfermedades infecciosas en Madrid. Ahora con el tema del COVID he tenido que volver otra vez a esto, pero bueno, desde que estaba en los últimos años de universidad empecé a fijarme mucho en el impacto que tenía la nutrición en determinadas patologías, en cómo la medicina solo se centra en dar fármacos, que para mí son parches, ¿no? Y creo que hay que tratar, eh, hay que cambiar hábitos de vida, hay que modificar la alimentación para poder mantener un estado de salud óptimo. Entonces, con todo esto empecé a formarme también en nutrición y hasta el punto en que ahora hemos decidido dedicarnos plenamente a la nutrición, sobre todo en pacientes con cáncer, es lo que estamos desarrollando ahora el proyecto. Excelente, gracias. Julio. Mi nombre es Julio Mariano Matute, yo soy doctor en Biología Molecular, Bioquímica y Biomedicina por la Universidad Autónoma de Madrid y yo hice el doctorado estudiando las enfermedades cardiovasculares y de allí estaba en Madrid, me fui a Nueva York y durante los últimos 7 años he estado estudiando allí el papel de una ruta celular que se llama autofagia, que básicamente, así por decirlo sencillamente, es el mecanismo de reciclaje celular que usa nuestro organismo. Y lo que hice allí fue estudiar qué influencia tiene esta ruta y diferentes tipos de dietas, diferentes tipos de nutrición en el desarrollo de enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes y enfermedades cardiovasculares. Y junto a Sara, pues hemos creado Nutriterapia 360, que es un proyecto que lo que intentamos hacer es implementar cambios nutricionales en pacientes oncológicos de forma que les ayude a enfrentarse de forma más efectiva al cáncer y además reducir los efectos secundarios del tratamiento. Y lo que estamos haciendo además también es realizar asesoramiento y charlas formativas en empresas en temas de nutrición, porque creemos que la formación en este campo es fundamental. Y queríamos darte las gracias, Héctor, por esta oportunidad para hacer esta entrevista No, vale, por contigo. favor. Las gracias para ustedes y por darme su tiempo y en domingo, hoy domingo, Día del Padre, que estamos grabando esta entrevista, ¿no? Voy a hacer una pausa, que me están tocando aquí la puerta y volvemos, ya va. Perfecto. Dime. Que si me puede prestar una consola. Creo que tú tienes Sí. Disculpen la interrupción. Nada, no te preocupes. Vale, entonces seguimos con las preguntas. Interesantes los perfiles de ustedes, o sea, me llaman la atención sobre todo el tema de la autofagia, ¿no? Que es una de las cosas que también ha estado un poco en las redes sociales como de boga y todo el mundo habla de que, bueno, no activa la autofagia y salen allí miles de influencers a hablar de eso, ¿no? Entonces, seguro que será un tema que tocaremos más adelante. Entonces, bueno, en concepto general, yo me gustaría empezar la entrevista desde lo simple a lo complejo, ¿no? Entonces, lo primero que le pregunto es, desde su perspectiva, ¿qué es la nutrición? Es decir, ¿cómo la definimos desde una palabra clave sencilla que bueno, pueda llegar a la mayoría de las personas? Vale. A ver, si seguimos una definición estricta, según la OMS, la nutrición es la ingesta de alimentos en relación a las necesidades dietéticas del organismo o las necesidades calóricas del organismo. Ujú. Desde nuestro punto de vista, una buena nutrición es fundamental para mantener un buen estado de salud y sobre todo, estar lleno de energía para las rutinas diarias
y sobre todo también para ayudar a prevenir enfermedades, o prevenir o mejorar las que ya están presentes. Una mala nutrición puede disminuir nuestro sistema inmune, puede aumentar nuestra vulnerabilidad a algunas enfermedades y puede alterar el desarrollo físico y mental y reducir la productividad laboral. Durante esta entrevista intentaremos abordar un poco más en profundidad qué es lo que nosotros entendemos por una buena nutrición y una mala nutrición. Pero fundamentalmente, algo que a mí me resulta muy, muy visual es compararnos, por ejemplo, con un combustible. Nosotros necesitamos un combustible para funcionar. Nuestras células necesitan un combustible. Entonces, por ejemplo, si un coche que usa diésel le echamos gasolina, ese motor se va a estropear. Pues igual que un coche, nuestras células necesitan unos determinados nutrientes. Si estamos metiendo nutrientes que no son los que nuestras células necesitan o saben utilizar, estamos produciendo alteraciones celulares que van a acabar en enfermedades. O sea, que lo que te entiendo es que nuestras células necesitan ciertos nutrientes que son recibidos a partir de la alimentación, muchos de ellos, ¿no? Entiendo que hay otros nutrientes que no se reciben a partir de la alimentación, sino por otros mecanismos. Y la calidad de esos nutrientes o la cantidad es lo que llamaríamos desde el punto de vista una buena nutrición. Exacto. Muchas veces vemos alimentos que están suplementados con vitaminas, con oligoelementos, están suplementados. Eso ya nos está diciendo que los alimentos que estamos consumiendo en el mundo moderno ya son deficientes, es decir, que hay algo que está fallando. Por tanto, hay que volver un poco a consumir alimentos que ya contienen esas vitaminas, esos oligoelementos, esos minerales, esos nutrientes que son básicos para nuestra célula. Vale, perfecto. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, y creo que viene cuando tú me decías un poco volver, y es algo que también está hoy en día muy esparcido en los medios, ¿no?, de comunicación, que es la nutrición evolutiva. Sin embargo, hay mucho ruido, como todos sabemos, en Internet. Hay personas que tienen millones de seguidores que llaman influencer y hablan de estos temas, pero con muy poca, digamos, desde mi perspectiva, ¿no?, quizás me equivoco, con muy poco conocimiento de lo que es. Y yo de esto, a mí me gusta respetar bastante estos temas, y cuando veo ese tipo de cosas, digo, ya va, pero ¿cómo me estás diciendo esto? Entonces voy, investigo, pero no todas las personas, si no, se quedan con la imagen de esto. Entonces por eso quería que me explicaras o trataras de también traducirnos esto de nutrición evolutiva para quitarle un poco las bambalinas y los ruidos que le colocan, ¿no? Sí, pues vamos a intentar explicar un poco qué es la nutrición evolutiva, cómo surgió, y luego lo que nosotros un poco pensamos que para nosotros es la nutrición adecuada, que en cierta forma puede ir en esa línea, pero no es totalmente, puramente en lo que nosotros creemos. Entonces, básicamente, la nutrición evolutiva, pues lo que defiende es una alimentación saludable basada en la dieta de nuestros ancestros, ¿vale? Y esa dieta, ¿en qué estaba formada fundamentalmente? Pues en verduras, fruta, carne, pescado, tubérculos y semillas. Yeah. Aquí están completamente excluidos los cereales, porque son más propios del Neolítico, los productos procesados, por supuesto, y luego ya hay como diferentes, vamos a decir, guías, y hay gente que también excluye los lácteos y las legumbres. Esto es un poco la teoría, ¿no? Este movimiento surgió pues a partir de las primeras publicaciones en revistas científicas en los años 80, y lo que argumenta fundamentalmente es que la humanidad como género Homo, lleva como 2 millones de años sobre la Tierra, y que el desarrollo de la agricultura desde hace 10.000 años, e incluso la revolución industrial, pues no ha dado tiempo a que nuestros genes se adapten al nuevo tipo de alimentación que estamos teniendo. Quizás el máximo exponente de estas teorías, que realmente se llama la dieta paleo, que se dice mucho, Sí. es un autor que se llama Laurent Cordain, que escribió un libro que se llama The Paleo Diet, y eso lo que le hizo pues fue convertirse como en el referente, como en el mesías de esta dieta. Pero vamos, hay muchísimos autores que la defienden, y básicamente pues se basa en eso, en que
hay un desajuste entre la dieta que nosotros estamos tomando actualmente y la dieta que nuestros genes están preparados y que esto puede llevar detrás pues, muchísimas enfermedades como la diabetes, la obesidad, las enfermedades gastrointestinales, autoinmunes, etcétera. Vale, vale. Aparte de esto, cuando nosotros introducimos o lo que se ha visto hasta ahora es que cuando se introduce una dieta paleolítica, o como hemos denominado paleolítica, suele haber una pérdida de peso, aunque no sea el objetivo que buscamos, pero normalmente si tenemos obesidad o si tenemos sobrepeso, cuando instauras este tipo de dieta bien, de una manera adecuada, porque no siempre se hace bien. Como tú has comentado, hay muchos influencers, muchos youtubers que dan recomendaciones que, bueno, que hay que matizarlas un poco y hay que darlas desde una perspectiva un poco más médica. Ya. Entonces, esto por un lado, sí se produce una pérdida de peso, pero aparte de esto, cuando se hace de una manera adecuada, es cierto que se producen mejorías en el perfil metabólico, en el perfil de los lípidos, la sensibilidad a insulina, es decir, disminuye mucho el riesgo de diabetes. Incluso en gente que ya tiene diabetes mejora mucho ese control de la glucemia y también mejorías en la tensión arterial. Aparte de esto, este estilo o esta dieta está englobado como en un estilo de vida paleo en general, que es un poco regresar al estilo de vida ancestral, que no es solo la forma de comer, sino es pasar más tiempo al sol, recibir más sol, porque ese sol es muy importante también para generar vitamina D, pero no solo para generar vitamina D, para múltiples cosas. Cada vez están saliendo más estudios que hablan de la importancia del sol en la piel. Y bueno, pues aparte de eso, la actividad física, movernos más, a lo mejor tener periodos de ayuno intermitentes, pues todo esto hace que nuestro estado global de salud mejore. Entonces, es una forma de entender la nutrición, la dieta paleo, con sus pros y sus contras, con sus matizaciones, pero que siempre tiene que hacerse de una manera profesional y guiada por alguien que sepa cómo hay que introducirla. Vale, vale, perfecto. Sí, a mí me gusta hablar de esto como un tema que no es de blanco y negro, sino que hay una escala de grises en el medio, ¿no? Entonces, no soy tampoco de los fanáticos en un tipo de cosas, sino que más bien me gusta integrar conceptos para que sea más productivo, ¿no? Y cada caso a la final responde de manera diferente porque somos como un sistema complejo, ¿no? No todos los casos responden de la misma manera. Buenísimo. Entonces, me gusta hablar de un tema que también me interesa profundizar, que es el concepto de flujo energético, ¿no? Cómo dos personas, entre comillas, idénticas o genéticamente iguales, pudieran tener dos flujos energéticos totalmente distintos, ¿no? Con reacciones diferentes. Y hablábamos un poco de eso, de que a cada persona le asienta de alguna manera mejor o peor algún tipo de nutrición. Pero quisiera que me explicaran un poco cuál es ese término de flujo energético. Sí, pues aquí vamos a intentar hacer un poco lo mismo, vamos a intentar ir desde la teoría hasta lo que nosotros queremos en la práctica. La teoría de qué es el flujo energético, pues sería literalmente las calorías que consumimos menos las calorías que quemamos. Intentando ir un poquito a la complejidad del organismo, si nos vamos a un nivel profundo e intentamos evaluar qué está pasando en las células, pues en las células de nuestro cuerpo totalmente están produciendo reacciones, ¿vale? Y unas reacciones lo que hacen es producir energía, pero otras reacciones necesitan energía. Y de la misma forma que nosotros, como organismo, necesitamos alimentarnos continuamente, nuestras células también necesitan alimentarse continuamente. Y esto nos lleva a la clave, y es que los alimentos que nosotros consumimos son la fuente de energía que consumen nuestras células. Es decir, somos lo que comemos. Nuestras células están teniendo actividad completamente, tanto cuando estamos despiertos, como cuando estamos dormidos, como cuando estamos viendo la tele. Y la teoría del flujo energético lo que nos permite de alguna forma es estudiar el efecto de los alimentos de una forma global, como mezclas de nutrientes ingeridas en conjunto. Pero esto realmente nosotros creemos que es demasiado simplista, ¿verdad? Sí, como has comentado, es cierto
que las recomendaciones no se pueden hacer de una manera general porque cada persona tiene un metabolismo totalmente distinto. Nosotros creemos que en general hay que centrarse en la calidad de los alimentos, no el contagio de calorías que tomamos, porque cada organismo metaboliza de una manera. Entonces, todos los organismos van a responder bien a unos alimentos que son saludables, que son considerados sanos, más que a lo que es el concepto de número de calorías. Es cierto que muchos de los problemas que surgen con la nutrición es porque comemos más de lo que necesitamos. En la sociedad moderna, pues tendemos a estar siempre comiendo, picoteando, las reuniones sociales, siempre comemos a lo mejor por encima de nuestras necesidades. Entonces, bueno, ¿nos centramos entonces en las calorías o en los alimentos? Creo que está claro que nuestra recomendación es siempre que hay que centrarse en un tipo de alimento sano. Aparte de esto, es cierto, como tú dices, que hay personas que no metabolizan igual, incluso los alimentos sanos. Pero esto ya es algo que habría que ir trabajando con un profesional, viendo, porque algo que está muy de moda ahora es la genética en la nutrición. Sí. Se está desarrollando mucho, pero todavía estamos en fases muy iniciales de tener resultados que puedan aplicarse en el día a día. Sí. Es algo que está evolucionando mucho, que es muy interesante, a mí me parece muy interesante, Sí. la nutrigenética y todo esto, que ve que ciertas alteraciones o pequeñas alteraciones genéticas pueden producir que tú tengas mucho más riesgo de desarrollar a lo mejor un colesterol alto cuando consumes cierto tipo de alimentos, o que con el ejercicio no pierdas tanto peso como pierde otra. Pero esto es un tema que llegará a aplicarse en el día a día, pero estamos todavía muy en el principio de desarrollar esta disciplina. Mientras tanto, yo creo que hay que centrarse en comer alimentos que son saludables, que sean sobre todo con una densidad de nutrientes alta, que nutran nuestras células de una manera correcta, y bueno, hacer ejercicio y llevar una vida, un estilo de vida saludable en general. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que el concepto del flujo energético, pues bueno, también obviamente está muy atado al estilo de vida en el sentido de la movilidad de la persona. Entendiendo, bueno, y viendo mi caso de mi versión anterior, digamos que era una persona que estaba 8 o 12 horas sentado todo el día, prácticamente, con una movilidad mínima, y además consumiendo por encima de las calorías que mi cuerpo necesitaba, ¿no? Para ese momento. Entonces, es una cosa que no se puede hablar por separado del flujo energético solamente en la nutrición, sino que tiene que ir de la mano con la movilidad y con la actividad física en general. Y no estoy hablando de entrenamiento físico planificado, sino la actividad física, caminar, hacer aseo de la casa, pararse de vez en cuando del computador, hacer ejercicios de pausas activas, este tipo de cosas que al final el volumen de movimiento te da un cierto nivel que además estás subiendo tu necesidad de calorías, ¿no? O sea, comparativamente con una persona sedentaria, la necesidad de calorías es mayor, por lo tanto el flujo energético va a ser, en teoría, mejor si sigue una nutrición saludable, ¿no? En este sentido, esto que le estoy comentando es de esa manera, es así. Eso a mí me ha causado, digamos, siempre una duda. Lo he hecho a la práctica, digamos, lo he puesto en práctica yo desde mi perspectiva y creo tener razón, pero realmente nunca he preguntado a ningún nutricionista, ¿no? A ningún especialista en nutrición. Incluso el tema del sedentarismo, lo que también produce es una atrofia a nivel del músculo. Uh-huh. Entonces, pensamos en el músculo como, bueno, pues un elemento ahí de sostén del organismo y de movilidad, pero es que tanto el músculo como el hueso como la grasa son órganos y funcionan con hormonas, funcionan con neurotransmisores. Sí. Y todo eso, si se va atrofiando, va a tener implicaciones a otros niveles, ya no solo de lo que es el flujo energético, sino del funcionamiento global, de cómo tú luego gestionas esas calorías, cómo las asimilas, cómo las metabolizas. Es que es un conjunto, es un todo. Entonces, cuando tú quitas esa actividad física, estás atrofiando sistemas que son muy importantes en el organismo.
Claro. No solo eso, sino que además uno de los músculos más importantes que tenemos, que es el corazón y el sistema de vasos, para un buen funcionamiento es fundamental el ejercicio. Realmente, eh, cuando hablamos de nutrición deberíamos hablar también del ejercicio físico, de estilo de vida, quizás. Y para esto es fundamental, porque el ejercicio físico lo que hace es mantener nuestras arterias jóvenes, evita que se deposite la grasa en nuestras arterias y cuanto pues, tengamos una vida menos sedentaria, vamos a decirlo al revés, cuanto más sedentario eres, está perfectamente estudiado que tienes muchas más probabilidades de desarrollar infartos de corazón, que de hecho es la primera causa de muerte en el mundo. Entonces, hay una relación directa, así que tenemos que intentar promover la actividad física por nuestra propia salud. Sí, sí. Sí, entiendo, he leído varios artículos en donde asocian el sedentarismo y la, digamos, inadecuada alimentación con enfermedades no transmisibles. Ya habías hablado del tema cardíaco, pero también está diabetes, cáncer y algunos tipos de demencia, que son, digamos, en general, cubren una gran cantidad de lo que es la mortalidad a nivel mundial, ¿no? Separando de allí las otras causas de mortalidad, que son, bueno, accidentes de tránsito y otras enfermedades genéticas. Entonces creo que esto es... Sí, dime. A eso me refería antes, por ejemplo, cuando me he presentado. Ese es uno de los temas que a mí más me llama la atención en la medicina. O sea, yo llevo muchos años trabajando en el hospital y lo que me llama la atención es que no seamos capaces de darnos cuenta que la mayoría de las enfermedades que vemos se pueden prevenir de una manera muy sencilla. Y estamos focalizados en dar fármacos, cuando eso no es el problema ni la solución. Es que si cambiando el estilo de vida, evitaríamos muchísimas enfermedades, muchísimas. De hecho, está calculado, como has mencionado el cáncer, está calculado que del 60 al 80% de la probabilidad de desarrollar un cáncer está relacionado con tu estilo de vida. Y dentro del estilo de vida, pues hay, vamos a decir, dos pilares fundamentales que nosotros podemos cambiar, que es la alimentación y el ejercicio físico. Esos dos pilares nosotros los podemos cambiar fácilmente y con eso evitaríamos, fíjate, casi un 60 o un 80% de los cánceres, que son unos números altísimos. Impresionante, sí. Sí, un volumen impresionante. Sí, y tú cuando hablabas de eso, Sara, yo me iba hace más o menos 10 años cuando yo fui con un problema de tensión a un médico. Y bueno, yo salí de la consulta bastante preocupado, ¿no? Porque primero, yo era más joven, obviamente, que actualmente, a la orden de los 30 años. Pero el médico, digamos, en su forma de actuar, inmediatamente me recetó medicamentos contra la hipertensión arterial alta. Pero lo que valoré más en la consulta es que no me dijo, o sea, puedes hacer también esto y esto. Muy a pesar de que el medicamento haya sido sobreestimado o lo haya valorado anticipadamente a lo que yo estaba viviendo en esa época, porque también tenía un alto nivel de estrés y él nunca me preguntó, y yo tampoco se lo dije, bueno, es responsabilidad de los dos. Pero lo cierto es que a partir de ese momento me diagnosticó hipertenso. Y yo tomé medicamentos por muchos años de hipertensión. Gracias a Dios, este año me curé, digamos, de la hipertensión y ya no tomo los medicamentos. Pero eso lo pude haber hecho mucho antes. Y ahí es donde, digamos, me encanta que ustedes estén hablando ahora que, bueno, ahora y seguramente muchos otros profesionales de la medicina lo hacen, de que, bueno, que los fármacos están y que son una vía válida, pero que además no son la única solución que hay en las patologías, ¿no? Que tendríamos que instaurar. Sí, entonces eso a mí me preocupa mucho porque muchas de las personas, digamos los profesionales, gerentes, emprendedores que normalmente están con sedentarismo, están con estos hábitos, pues bueno, van a ir a un médico en algún momento y le van a recetar, digamos, estos fármacos
como quizás la única vía, depende de su conocimiento, digamos, a nivel de estos temas para poder tener la ventana de oportunidad de que, bueno, ok, yo me puedo ir con un fármaco de una forma temporal, pero si yo cambio esto y cambio esto, quizás el fármaco no sea necesario. Sí, sí. Entonces, ahí es donde les consulto. ¿Ustedes cómo ven eso desde el punto de vista de su posición como médico? A mí me parece dramático, la verdad, es un tema que a mí me preocupa mucho, porque además yo es un tema que hablo con mis compañeros, y es que ni se lo plantean que el cambio nutricional y el empezar a hacer ejercicio sea algo importante. Entonces, a mí eso me parece dramático. Es cierto que durante la universidad, durante los años de la universidad, no se nos enseña nada de nutrición, nada de ejercicio físico, cuando están más que demostrados que hay estudios, es cierto que hasta ahora no había tantos, pero claro, ya están haciendo muchos estudios de calidad, que son estudios científicos sí. que demuestran el impacto de esto. Entonces, es cierto que nosotros en las guías y en los protocolos tenemos como primera línea cambio en el nutricional, pero es como que lo saltamos. Lo saltamos directamente porque también, yo creo que por un lado no estamos formados en eso, no lo conocemos, entonces tampoco sabemos cómo implementarlo en el paciente y también es algo que necesita mucho tiempo, necesita una dedicación de explicarle al paciente pues esto sí, esto no, de luego hacer modificaciones y nosotros no tenemos ese tiempo. Aparte también la gente no suele querer claro, sí. Prefiere tomar una pastilla. Sí. Entonces, son muchas cosas que se juntan ahí que hacen que, digamos, bueno, pues una pastilla y todos contentos. De hecho, el origen un poco de nuestro nombre, de Nutriterapia, procede de ese convencimiento de que una buena nutrición puede ser una terapia muy efectiva. Y por ejemplo, en el caso de nuestro proyecto, en pacientes con cáncer, puede ir unida a la quimioterapia y a la radioterapia. Porque en general lo que nosotros hemos encontrado es que en los pacientes oncológicos se les suele dar este tipo de terapias y el oncólogo siempre suele decir pues, y come bien, o sigue una buena dieta. Pero tú, una persona que se encuentra en un momento tan delicado, ese consejo realmente no sirve para nada. Hay que ayudarles y sobre todo nosotros en lo que creemos mucho es en la formación, como decía Sara. Creemos que es muy importante formar tanto a la sociedad como a los profesionales, porque de esa forma el cambio, realmente el hecho de que la nutrición realmente sí que se promueva como un método para prevenir y reducir las enfermedades, puede llegar también a los hospitales, porque ahora mismo, como dice Sara, pues eso se hace muy poco hincapié. Entonces es también un poco nuestro objetivo, el formar y que eso llegue a todos los ámbitos de la sociedad. Vale, sí. Creo que eso es una misión que ustedes están trazando, que es una necesidad para la población general, digámoslo así, y que es, o sea, a mí por lo menos me motiva porque ya me he puesto en ese lado de ser paciente y bueno, echar en falta que algo más pudiera ser, ¿no? Y que bueno, que desafortunadamente actualmente no todos los médicos lo manejan. Volviendo un poco al tema de las preguntas, me surge una duda que siempre me plantean las personas que son clientes míos y que están en mis programas, es el tema de calcular o contar las calorías, ¿no? Yo sé que es recomendable, obviamente, tener la estimación de las calorías y tú vas a internet y dices contador de calorías y te saldrán 50.000 páginas de conteo de calorías y, bueno, algunas más precisas que otras, pero el tema es, ¿esto realmente desde el punto de vista nutricional es fundamental, es productivo hacer esto? Bueno, nosotros, como ya hemos comentado, realmente creemos que lo más importante es los alimentos saludables. Y generalmente sí que es cierto que los mensajes oficiales para bajar o controlar el peso han estado muy centrados en el desequilibrio energético, con respecto a lo que comentábamos antes, que la obesidad está meramente causada por ingerir más calorías de las que quemamos.
Nosotros creemos que realmente eso no es así. Nosotros creemos que si hablamos puramente de la obesidad, por ejemplo, en este caso, creemos que hay un problema entre la incoherencia evolutiva de lo que nuestros genes esperan o pueden usar y el entorno en el que vivimos. Un poco unido también a lo que decías del estrés, pues este estrés en la vida moderna al final acaba estropeando un poco nuestros ciclos de hambre-saciedad por la alteración de los ritmos circadianos, nuestra microbiota, que es súper importante, también acaba dañada, y todos estos elementos pues pueden ayudar al desequilibrio energético. Y luego, como comentabas, lo de contar calorías no es tan sencillo como parece, porque al final, pues eso, tú vas a una app y te puedes estimar las calorías que tiene un tomate, pero bueno, hay tomates de muchos diferentes tamaños y luego depende mucho de las calorías que uno absorbe, etcétera. Entonces, los errores en el cálculo de calorías para nosotros son tremendos y sobre todo también de las calorías que se queman, porque hay muchísimos factores que varían y muchos de esos factores son individuales. Entonces, o hacemos esto de una forma muy profesional o realmente creemos que hay muchos errores. Así que, así un poco en resumen, la ecuación de calorías que entran menos calorías que salen, y eso va a ser lo que define nuestro peso, creemos que no es tan válida, porque creemos que es un entramado mucho más complejo que todo está conectado. Y de hecho, nuestra experiencia nos dice que las intervenciones simples de come menos suelen fracasar a largo plazo. Sí, claro. Nosotros también creemos que si vives guiado por no puedo pasarme en estas calorías, te desconectas totalmente de lo que realmente importa, que es de tu cuerpo, lo que necesita tu cuerpo en cuanto a nutrientes, que es lo que hemos hablado antes. Sí. Y volviendo a lo de la nutrición evolutiva, nuestros ancestros no sabían lo que eran calorías. Eso es un tema moderno de ahora que bueno, puede tener su importancia en determinadas situaciones, pero no es lo biológico. Los animales salvajes no son obesos, no cuentan calorías y no son obesos. Los únicos obesos somos los humanos y nuestras mascotas, porque nos cebamos. Pero no es solo el número de calorías, es comer lo que realmente necesitas y que estos alimentos sean sanos. En este sentido, por ejemplo, tendemos, o cuando tú preguntas a alguien, ¿cuánto crees que cuánto has comido hoy? Y mucha gente te dice, pues no he comido nada. Bueno, pero es que si tú a esa persona le dices, hazme un registro de comidas, apúntame todo lo que comes, esa persona te enseña luego el registro de comidas y dices, bueno, pues que creo que sí que has comido bastantes cosas. Entonces, algo que utilizamos nosotros mucho es el registro de la comida que comes a lo largo del día para hacer también consciente a la persona tanto de la cantidad de comida que está ingiriendo como de la calidad de esa comida. Porque es una forma de ver tú mismo lo que estás comiendo. Sí, pero también a mí me ha pasado que las personas se autoengañan, ¿no? Entonces te pasan el reporte de la comida y te dicen, no, desayuné súper sano y tal, y no te pasan las meriendas, se te saltan no, me comí 2 platos de pasta, pero voy a poner 50 gramos de pasta. Son cosas así, ¿no? Porque, bueno, también hay un tema psicológico o mental, la persona, ¿no? Y hay muchos factores. Y estaba pensando por allí en ese tema del tema de las calorías, porque son como parches que estamos poniendo, si lo trasladamos al estilo de vida ancestral, pues tampoco no teníamos podómetro y no medíamos los pasos, porque simplemente nos movíamos porque teníamos que movernos, o porque tenemos que huir, o porque ya aquí no era seguro, o porque hoy toca cazar y tenemos que buscar a la presa donde esté. Y entonces ahora nos pusimos podómetros y nos pusimos una meta, ¿no? Porque ya no salimos a cazar. Entonces, digamos, esos son parchos que le estamos poniendo a la vida para tratar de simular los escenarios en los que nuestros genes están mejor preparados para desempeñarse. Y bueno, a la final es un parche, pero más allá de que las calorías, el conteo son importantes, yo me quedo con la idea de que ustedes me comunican de centrarse mejor en la calidad de las comidas. Es mucho más importante que si comiste
una papa más o un huevo más, ¿no? En el día. ¿Sí? Quizá en este tema del contaje de calorías, en ciertas personas, en obesidades Mórbidas. mórbidas, con verdaderos problemas de que su obesidad es una obesidad muy severa, una vez que hemos modificado los alimentos que ingiere, si aún así se estanca en un peso, sí que podríamos valorar hacer algo con el tema de las calorías. Pero serían muy pocos casos. En nuestra experiencia, la gente con la que hemos trabajado, cuando ha modificado los alimentos, la calidad de los alimentos que ingiere, tiende a estabilizarse en su peso ideal. No sube de ahí. Aunque coma más cantidad, no sube de ahí. Que es algo que a la gente le llama mucho la atención. Bueno, incluso a nosotros al principio yo creo que también nos llamaba mucho la atención. No necesitas contar las calorías. La gente cuando regula la calidad de sus alimentos va a su peso ideal y no lo vuelve a coger. De hecho, sienten más saciedad de la comida que anteriormente y no les provoca comer como antes. Bueno, sabemos que los azúcares, la bollería, las harinas y todo esto te provocan los picos estos de insulina que te invitan a las 2 horas a volver, ¿no? Por ellos. Y entonces creo que esto es parte del ciclo virtuoso de llegar a la calidad de los alimentos correctos, ¿no? Efectivamente, yo creo que en esta pregunta siempre a mí me parece muy visual comparar 200 calorías de un plátano o 200 calorías de un croissant. Como dices, las calorías de un alimento real como el plátano son mucho más nutritivas que las del croissant. Las del croissant está lleno de alimentos procesados, de tóxicos, un montón de azúcar, que al final no te está alimentando como te están alimentando las 200 calorías del plátano. Por eso muchas veces creo que es importante hacer este tipo de visualizaciones, que si te estás tomando 200 calorías en una de las dos formas, van a ser mucho más sanas las del plátano. Y va a ser un alimento mucho más saciante el plátano que el croissant. Así es. Excelente. Entonces, bueno, la pregunta que viene creo que ya la estamos respondiendo, ¿no? El tema de cuáles son las características de los alimentos saludables. Muchas personas a veces cuando empiezan me mandan, mira que me mandaron una etiqueta, una foto, ¿no? Entonces me dice, mira la etiqueta, a ver si esto es saludable. Y yo le digo, pero ya va, me está mandando una etiqueta. ¿Tú crees que una sopa de brócoli necesita etiqueta? Porque era de una sopa, además, era una sopa envasada. Y entonces ella se queda así pensando un rato y al final me dijo, ya te entiendo. Si tiene etiqueta ya no es un alimento de calidad, le digo yo. No tengo que verla. Eso es en caso que tú tengas una patología y te digan, bueno, mira, tienes que consumir este tipo de cosas. Entonces, bueno, busca bien en las etiquetas de lo que tú vayas a consumir y tampoco sea tu regla consumir. Yo entiendo que la vida actual, el estrés, el poco tiempo que tenemos, de repente llegamos a la casa rápido y necesitamos una sopa y sacamos algo de la alacena y lo que hay es sopa envasada y la consumimos y ya. Pero no es un hábito diario consumir sopa envasada, porque obviamente te va en contra totalmente de tu salud. Entonces, más allá de este ejemplo, ¿cuáles serían las características o cómo nosotros podemos decir estos son los alimentos más saludables? Pues en general, los alimentos más saludables suelen ser los de origen vegetal, de manera general, y serían los que tendríamos que priorizar en nuestra alimentación. Y después, como bien has dicho, en su forma original, no envasados, no procesados, en su forma original. Sí. Sería esta recomendación. Creo que el ejemplo que has puesto es muy bueno, el de la sopa de brócoli. Así que vamos a intentar ir un poco, pero realmente creo que el ejemplo ha ilustrado muy bien lo que nosotros pensamos. Nuestra principal recomendación es comer pues comida real y sobre todo si lo cocinas en casa. Entendemos que realmente con el ritmo de vida que llevamos ahora mismo pues es muy complicado, pero sí que habría que intentar por lo menos buscar aquel proveedor, si no podemos ir a casa a comer, aquel proveedor que nos asegure que todo se está produciendo de forma sana, con alimentos ecológicos, etcétera. Una de las cosas que nosotros hacemos mucha incidencia es que en general el pan en general, los cereales de desayuno y las harinas suelen ser bastante malas.
En relación también con lo que has dicho, pues del brócoli, hay como una frase que es que si viene de una planta te lo puedes comer, pero si se ha hecho en una planta, si se ha producido en una empresa, pues mejor que no. Los vegetales deberían ser la base de la pirámide alimentaria y evitar la comida procesada. A nosotros también nos parece que es muy importante ver la comida y lo mismo, entendemos que con el estrés de la vida moderna a veces es complicado, pero a nosotros nos gusta mucho ir al mercado, ver los productos, Sí, sí. nos parece que es muy importante. Los productos ecológicos. Ahora mismo lo que se suele atender es hacer una producción en masa agrícola y para ello se necesitan echar muchísimos productos que son súper tóxicos. Hace nada se acaba de prohibir uno de los principales herbicidas que se usaba en la agricultura porque se ha demostrado que era cancerígeno y se usaba en el 80% de la producción mundial. Wow. Y con ello, además, no solo vamos a estar más sanos nosotros, sino que nuestro planeta va a estar más sano. Y eso, hay muchas veces que tenemos un poco una mente cortoplacista como humanos, pero Sí. es fundamental. No solo lo que decías tú de la sopa de brócoli, sino que además cuando hay veces que tenemos que comprar algo en el súper por la razón que sea, hay que leer las etiquetas y si no entendemos lo que dice ese ingrediente, si no sabemos, pues no lo compres, porque si hay un ingrediente que no conoces, suena mal. Sí. Otro que dices también, que cuando antes hablabas un poco de la parte psicológica, cuando estamos estresados tendemos a comer un poco como forma un poco de intentar calmar nuestro estrés o enfrentarnos a ese estrés de otra forma. Y lo que hay que intentar es comer cuando tengamos hambre. Sabemos que es fácil decirlo, pero hay que intentar hacer ese esfuerzo. Otra cosa que también, pues como comentábamos con la nutrición evolutiva, hay que intentar volver a comer más tranquilos, comer despacio, masticar bien. Eso también es muy importante para la digestión, porque la digestión empieza desde la boca. Entonces hay que masticar bien, saborear los alimentos. Y si, por ejemplo, pues como dices, pues no tengo tiempo porque tengo mucho trabajo, estoy estresado, pues hay snacks saludables mucho más que las barritas ultraprocesadas que nos venden. Podemos tomar fruta, podemos tomar frutos secos, que se puede llevar en una bolsa al trabajo y tenerlos siempre disponibles. Esos snacks son mucho más saludables, nos van a saciar y no nos vamos a llenar de tóxicos. Y bueno, realmente todo esto creemos que es un poco sentido común, pero creemos que a lo largo del tiempo este sentido común se nos ha ido perdiendo. Sí. Y también creemos que algo fundamental es que no tenemos que entender que la comida saludable tiene que ser algo como súper estricto, que todo lo que comamos tenga que ser súper saludable, porque cuando tenemos reuniones sociales a veces es muy complicado y no tenemos que sentirnos culpables si estamos en una reunión social y nos tomamos pues una copa o comemos algo que realmente no es súper saludable. Entonces nosotros lo que intentamos promover es la regla del 80-20, que es que si en general tú comes un 80% de las cosas que son saludables, pues tu cuerpo va a ser capaz de manejar el 20% restante. El problema es que actualmente, si algo seguimos, es casi la regla contraria, que es que como mucho tomamos un 20% de cosas saludables. Sí. Y esas serían un poco así en general nuestras recomendaciones. Buenísimo, buenísimo. Entonces, allí también se acaba la pregunta, ahorita dice la pregunta sobre cuáles son saludables, pero entonces, ¿cuáles serían los alimentos que tenemos que eliminar inmediatamente de nuestra dieta? Vamos, yo creo que en esto no tenemos ninguna duda de que son los alimentos procesados. Eso yo creo que cada día, últimamente han salido muchos estudios que relacionan el consumo de alimentos procesados con enfermedades cardiovasculares, con cáncer, con diabetes, con aumento de la mortalidad. Pues para nosotros, los alimentos procesados, hay que consumir los alimentos en su estado natural. Y bueno, dentro de los procesados es cierto, bueno, porque ¿qué es un procesado? Bueno, pues cualquier cosa que venga envasada, precocinada, que haya sido modificada o que tú leas los ingredientes y lleve más de 2 o 3 ingredientes, ya ahí ya hay algo que está fallando. Pues entonces aquí tendríamos refrescos, zumos envasados, alimentos precocinados, los snacks, la bollería industrial, los embutidos y las carnes procesadas, pan elaborado industrialmente. Todo esto tiene que ir
fuera, porque desde nuestro punto de vista yo creo que es los alimentos más tóxicos que podemos consumir. Sí, de hecho, esto casi daría para un webinar. Sí, sí. Pero en general, bueno, pues al leer las etiquetas de los alimentos que hablábamos, pues cuando contengan más de 2 o 3 alimentos y encima los que están llenos de aditivos, grandes cantidades de sal y azúcar, todas estas sustancias, los aditivos, la sal, el azúcar, lo que van a hacer es producir una gran adicción por la descarga que tiene en nuestro cerebro. Y luego no solo eso, sino que otra cosa que en general se habla poco, pero que también se empieza a tener cada vez más, se empieza a hablar más sobre ello porque hay más estudios científicos, es la cantidad de tóxicos que liberan estos envases, los metales pesados, los plásticos, etcétera. Y bueno, nosotros creemos que realmente, pues retirando este tipo de alimentos de nuestra alimentación, tendríamos pues prácticamente un 80% de la alimentación saludable hecha. Vale, ahí también entran todo lo que son los congelados, ¿no? Todo esto. Depende de los congelados. Hay muchos congelados que son, por ejemplo, simplemente el pescado congelado o verdura congelada. Ese tipo de alimentos, por eso decía que hay ultraprocesados y mínimamente procesados. Okay. Es cierto que si es solo el alimento que haya sido congelado, ahí no habría ningún tipo de problema. Se pueden consumir congelados. Okay. Pero es cierto que hay que leer muy bien en el envase en el que van, porque muchas veces lo venden como gambas, sí, gambas congeladas. Y cuando lees, le han añadido harina, le han añadido conservantes. Claro, hay que leer muy bien que sean solo ingredientes, gamba. Ya está. Yeah. Porque eso es algo que bueno, es muy habitual, que alimentos que se nos venden como alimentos naturales y sanos, luego cuando lees la letra pequeña... Sí, bueno, la industria alimentaria se ha valido de todas las marramas, que le llamo yo, no sé, todos los artificios posibles para colocarle sus etiquetas bombantes para que lo compremos, ¿no? Y le añaden light por ahí, los ponen verdes y cositas y te lo adornan, digámoslo así, para que lo compres. Entonces, hay algunas cosas que me dicen sobre el tema del plato, ¿no? Yo no sé si esto es igual como el tema de las calorías, que no es tan importante contar calorías como las raciones en el plato, y mucha gente tiene como la idea de que tenga un estándar de cómo su plato, él sabe que el plato es saludable. Digamos, si el plato ya cumple con comida real o comida saludable, ¿cómo él sabe que su plato está distribuido de forma balanceada? Claro, esto también es importante porque podemos comer comida real y comer todos los días un filete de ternera y a todas horas. Entonces, sí que tiene su importancia el tener un esquema mental de qué tiene que componer mi plato de comida o mi plato de la cena. En general, la mitad del plato deberían ser vegetales, tanto en ensalada crudos como cocinados. Bueno, un poco eso ya cada uno como más le guste, pero que la mitad sean vegetales. Luego, una cuarta parte de ese plato debería ser, podríamos dividirlo en 3 partes, ¿no? La mitad del plato vegetales y luego la otra mitad dividirlo en 2. Un cuarto del plato total podría ser proteína, porque es muy importante el consumo de proteína y es importante también este consumo de proteína distribuido a lo largo del día. Pero, ojo, esta proteína no es solo carne. Dentro de proteína tenemos los huevos, tenemos pescado, tenemos legumbres, tenemos frutos secos, tenemos algunos tipos de cereales que también son proteicos. Entonces, dentro de proteína sana, pues un cuarto del plato debería ser proteína. Y luego el otro cuarto podría ser grasas saludables, aguacate, aceites vegetales de primera presión, aceitunas, frutos secos, cosas de origen o de grasas, pero grasas saludables. O también puede consistir en cereales integrales, es decir, que no hayan sido refinados. Y luego algo también bastante importante podría ser sustituir los postres dulces por frutas y frutos secos. Y durante toda la comida nosotros creemos que es fundamental eliminar los refrescos y el alcohol y sustituirlos por agua. Vale, sí.
Sí, sí. Eso creo que es un estándar, digamos, bastante sencillo de llevar, y que es muy importante porque a veces perdemos la referencia del tema de los platos, ¿no? Y de repente nos puede ocurrir lo que tú comentabas, o sea, que nos comamos un filet de ternera todos los días o dos filetes de ternera y creyendo que estamos alimentándonos de forma saludable y dejamos de un lado el tema de los vegetales, verduras y los aceites, ¿no? En términos, te iba a hacer una pregunta que me surge ahorita cuando me estabas hablando en términos de las grasas saludables. Las grasas que vienen acompañadas con las carnes, se supone que son saludables también. Depende de la procedencia de la carne, porque si tú tienes una carne que es ecológica, que no ha sido tratada con antibióticos, que no ha sido una carne alimentada con piensos tratados, no habría ningún problema en consumir esa grasa. El problema de la grasa de la carne es que suele ser, la carne que consumimos suele ser una carne que ha sido tratada. Entonces, la grasa de los animales es donde se concentran los tóxicos y donde se concentran los antibióticos y donde se concentran en general las toxinas. Okay. Entonces, en general esa grasa no suele ser muy saludable por eso, porque tiene una alta concentración de tóxicos. Okay. O sea, que es preferible la grasa saludable sacarla de los alimentos, o sea, Sí. principalmente que vienen en esa macronutriente, ¿no? De la aceituna, aceite de oliva, aguacate, Aguacate. otra cosa. Ah, bien, bien, bien. Entonces, también hay muchas preguntas que tienen que ver con respecto a cuántas son las comidas diarias recomendadas, ¿no? Hay muchas veces se había hablado antes, o yo tenía eso en la conciencia hace muchos años, no, para activar tu metabolismo, tienes que comer 6 veces por día, entonces tienes que hacer una merienda no sé a qué hora, entonces tú todo el día te la pasabas estresado que, bueno, ya son las 10, tienes que comer, y a las 2 horas tienes que volver a comer, y después, o sea, resulta que el día te la pasabas en un estrés de también resolver eso de las 6 comidas, más te decían, bueno, tienes que consumir 8 vasos de agua al día, entonces estabas entre el baño y, y buscando la manera de hacer el snack, bendito, y bueno, pasaba todo el día con estrés, muy poco productivo eso, ¿no? Ya a mí me parecía que eso no podía hacer, pero bueno, lo hice un tiempo hasta que abandoné, ¿no? Pero, entonces, ¿cuáles serían el número de comidas recomendadas al día de acuerdo digamos, a los estudios recientes? Pues, de hecho, aquí algo muy importante es que tampoco se puede decir un número de comidas al día ideal. Aquí luego ya lo comentaremos, pero también hay que ver lo que a cada uno le sienta mejor. Pero sí que es cierto que hay una idea muy extendida de lo que dices tú, pues de las 6 comidas, 5 comidas al día. Y uno de los mitos que siempre se nos ha metido es que el desayuno era la comida más importante del día. Y este mito ha nacido de las empresas que producían cereales de desayuno. Sí, sí. Esto no se ha demostrado que sea la comida más importante y, de hecho, lo que se ha demostrado es que es mejor no desayunar o desayunar cuando se tiene ganas. Sí. Y como que no, pues esta idea realmente ha surgido de las industrias de procesados, y lo de las 5 comidas al día, muy probablemente de las empresas de snacks para aumentar sus ventas y tenernos, como dices, siempre en la mente de que tenemos que comer algo, y lo más accesible pues era una máquina en la que nos venden una barrita preparada. Sí. Y esta idea, pues eso, ni mucho menos es cierta, y de hecho están saliendo muchos estudios en el que se sugiere que sería mejor comer cuantas menos veces al día también. Esto daría también para otro webinar y era gran parte de lo que yo estudiaba en Nueva York, porque lo que se ha visto de manera muy simple es que los ayunos intermitentes lo que hacen es promover la autofagia, y esto Sí. lo que hace es a que el cuerpo tenga tiempo para depurarse y repararse, con lo cual, de manera muy general, lo mejor sería reducir el número de comidas. Sí, yo también bueno, que él estudió mucho este tema en Nueva York y creo que sí que están saliendo cada vez más estudios que también van en esta dirección. Es cierto que en determinadas personas quizá mantener este número de comidas al día puede producir un beneficio en cuanto a que hay gente que come con mucha ansiedad. Entonces, si tú le dices que solo puede comer 2 veces al día,
llega a la siguiente comida con muchísima ansiedad y come el doble de lo que comería normalmente. Entonces, esto es algo que hay que individualizar mucho. Como recomendación general, es cierto que es preferible comer cuantas menos veces mejor, pero hay que individualizar en ciertas personas que pueden tener a lo mejor un trastorno asociado a la alimentación de tipo ansioso, que igual el dividirles las tomas pues va calmando un poco su ansiedad y disminuyes la cantidad de alimentos que consumen y sobre todo también pues el tipo de alimentos que consumen. Vale, vale, vale. Vale, sí, me quedo con la idea entonces que no es necesario comer tantas veces al día en la mayoría de las personas, o no en todos los casos, puede haber excepciones, pero no hay una regla exacta de son 3, 2 o una vez al día. Es decir, yo puedo tener, si yo en mi día de hoy hice ayuno de 16 horas y almorcé y no me dio hambre en la noche, puedo seguir de largo hasta el otro día y no va a pasar nada, ni me voy a morir, ni me voy a levantar tieso el otro día, ¿verdad? Realmente. Sí, De hecho, entonces, es muy recomendable los ayunos muchas veces de intermitentes de 16 horas, por ejemplo, y si tú has hecho un almuerzo tarde, igual si no desayunas hasta el día siguiente, pues ya has hecho 16 horas. O, por sí, ejemplo, a mí en general no suelo desayunar. Entonces, sí, sí. si hemos cenado a las 9 de la noche y no vuelvo a comer hasta la 1 del mediodía, pues de hecho hay un ayuno que en general sirve bastante bien para que el organismo se depure y se regenere. Y es que muchas veces comemos porque tenemos que comer, porque toca desayunar o porque toca cenar. Y yo creo que hay que escuchar un poco más lo que nos pide el cuerpo. Sí, Porque yo muchas veces, por ejemplo, yo por la noche pues no soy mucho de cenar. A veces ceno porque tengo que cenar, pero sí. desayunar, a mí el cuerpo sí que cuando me levanto me pide desayunar. Entonces yo desayuno, mi desayuno saludable y ya está. Es un poco también escucharte a ti mismo. Pero en general sí, un par de comidas al día, 3 como mucho, yo creo que sería lo recomendable. Vale, perfecto. Me queda mucho más claro eso. Y muchas personas también hablan de un efecto que también creo que es parte de toda esta mercadotecnia de la industria, ¿no? Que llaman el efecto rebote. Yo realmente en mi experiencia con mis clientes no me gusta ni siquiera nombrarlo, ¿no? Porque me parece que es algo que ocurre cuando las personas se someten a este tipo de dietas milagrosas o sistemas de entrenamiento sacados de un sombrero de mago que te dicen que al mes ya vas a tener menos 15 kilos y listo, pues ya tu vida es otra. Entonces, yo no, de hecho, esa pregunta le digo, pero ¿qué me dices tú con el efecto rebote? ¿Qué es el efecto rebote? No, bueno, después que yo haga la dieta, pero ¿qué dieta? Si no te estoy mandando a hacer ninguna dieta. Yo lo que te pido es que alimentes de forma saludable. Entonces, si no te mando a hacer una dieta, no vas a tener efecto rebote, porque el rebote es por la dieta. Exacto. Entonces, esto, digamos, yo lo hago de forma, digamos, un poco así jocosa, pero lógica para que también las personas entren en conciencia de que también absorbemos mitos de otras personas y del medio que están allí y se nos quedan grabados en nuestro cerebro. Entonces, bueno, siempre viene esta pregunta, pero desde su perspectiva, ¿qué significa esto y cómo gestionar esto? Pues definitivamente para que no haya efecto rebote lo que no hay que hacer son dietas. Es que la palabra dieta o régimen, como nosotros decimos aquí muchas veces en España, deberíamos de eliminarlas de nuestro vocabulario. No hay que hacer dietas, no hay que hacer restricciones, pues como tú has dicho, este tipo de alimentación que vas a perder 15 kilos en un mes. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo los vas a perder? Entonces, sí que se ha visto, por ejemplo, lo que es el efecto rebote o el efecto yo-yo, Ajá. es lo que se produce cuando tú haces un tipo de dieta de este tipo, ¿no? Dietas hipocalóricas o dietas muy restrictivas, en las que nuestro metabolismo se adapta a un consumo inferior de calorías y de alimentos. Entonces, el metabolismo se vuelve un poquito más lento, entonces cuando tú vuelves a comer de una manera normal, entre comillas, tu metabolismo no es capaz de asimilar esos alimentos de la misma manera. Entonces empiezas a acumular grasa y tiendes en general nosotros lo que tenemos se llama set point, tenemos un set point de peso que el organismo siempre tiende a llegar ahí.
¿no? A mantener ese peso estable. Entonces, cuando perdemos mucho, nuestro organismo tiende otra vez a volver al que teníamos previamente. Cuando comemos después de este tipo de dietas, no asimilamos bien los nutrientes, no metabolizamos bien, y lo peor de todo es que durante esa dieta probablemente hemos perdido mucha masa muscular. Sí. Entonces, la recuperación de ese peso se produce en grasa. Entonces, estamos muchísimo peor que antes de hacer la dieta. Metabólicamente estamos enfermos porque hemos perdido mucho músculo y hemos ganado mucha grasa. Vale, vale. Entonces, me hablas del tema del adipostato, ¿no? Es decir, la marca o el set point de peso que tenemos nosotros registrado en nuestros genes, y dependiendo de nuestros hábitos lo alteramos, ya sea por encima o por debajo de él, ¿no? Y este efecto, digamos que ocurre solamente cuando tenemos una dieta restrictiva tanto en calorías como en nutrientes. ¿Sí? Sí, en general sí. Con esto del termostato, el adipostato, son muchas teorías que, bueno, que probablemente cada una tenga parte de razón, no es solo una, ¿vale? Es algo muy complejo. La regulación del peso en el organismo es algo que yo creo que cada día se van descubriendo más cosas, pero es algo que implica muchas rutas metabólicas, muchas rutas hormonales, neurotransmisores cerebrales. Es un mecanismo muy complejo. Entonces, cuando se desestabiliza, tiende a haber adaptaciones que luego se tardan mucho tiempo en volver a regular. Entonces, una vez que tú empiezas un cambio nutricional, tienes que mantenerlo mucho tiempo para esto que hemos dicho antes de llegar a tu peso ideal y mantenerlo, porque todo tu organismo tiene que readaptarse a eso. Y eso no se hace de la noche a la mañana, ni en un mes, ni en 2 meses. Tienes que mantener ese cambio nutricional durante tiempo. Sí, sí. Sí, a mí me gusta poner aquí un ejemplo, digamos, para llevarlo a la práctica. Obviamente yo, como no manejo los términos médicos y científicos, me gusta hablar de un poco de como si estuviéramos en un bosque, ¿no? Y vamos a llegar al centro del bosque y tú la primera vez que entras al bosque, pues no hay camino. Simplemente empiezas a pasar entre árboles, entre maleza, tal, y con mucho tiempo, con mucho esfuerzo llegas al punto donde quieres llegar. Pero si vuelves a pasar, ya el camino se va haciendo, ¿no? Poco a poco, hasta que está un sendero. Y eso sería, digamos, el equivalente a mantener, digamos, el peso, en este caso, en el nivel que nosotros decidimos, porque no puedes simplemente mantener una alimentación saludable por un mes y pensar que ya tu peso ideal, si lo alcanzaste, en el mejor de los casos, se va a mantener por siempre si cambias obviamente nuevamente la alimentación. Vas a tener otro peso después. O otra, no va a haber generado la adaptación suficiente para que tu peso se mantenga en ese nivel. Claro. Nosotros creemos que la forma de conseguir un buen estado de salud, si nos centramos ahora mismo en la nutrición, es modificar nuestra alimentación, pero de una forma global. Y también algo en lo que hemos hecho hincapié es que hay que saber qué alimentos son saludables y cuáles no. Es muy importante la formación, saber el por qué hacemos las cosas, porque al final alguien me lo dice, aunque me lo diga Sara porque es médico, me dice, no tienes que comer bollos, pero no entiendo el por qué, pues al final ese cambio tampoco se va a implementar. Entonces, nosotros realmente creemos que hay que hacer mucho énfasis en que las personas conozcan el porqué de las cosas, intentar explicarlo de la mejor forma posible. Así es. Bien, bueno, mira, ¿ustedes nos pudieran recomendar alguna bibliografía, digamos, para estos casos en términos de alimentación? Yo he hecho en falta a veces bibliografía para personas no técnicas, digamos, no especialistas en la materia de nutrición, que no sean planes y de dietas estos milagrosas, ¿no? Que hay mucho por allí también en la mercadotecnia. Pero sí, no sé qué ustedes nos pudieran recomendar en este aspecto. Pues nosotros es que más que de libros somos de leer los artículos que se publican en revistas médicas.
Pero es cierto que a mí hace mucho tiempo me regalaron un libro que yo creo que a mí me hizo clic. Es decir, es que la clave de la salud está en la alimentación y en el estilo de vida. Ese libro, que no sé si lo conoces, es La alimentación, la tercera medicina, de Jean Signalet, que es era un médico francés especialista en inmunología. Es un libro que quizá algunas partes puedan parecer un poco técnicas, pero es un libro que está escrito para el público general, no está escrito para profesionales. Sí. Es un libro bastante grande, pero bueno, se puede leer por partes o las partes que más te interesan. Pero sobre todo lo explica de una manera que, como decía Julio, entender el porqué de las cosas. Por qué tienes que hacer determinados cambios en tu alimentación y por qué puedes comer este alimento y este no. Entonces creo que es un libro que está muy bien para tener una idea general. Y bueno, quizá conforme la ciencia va avanzando vamos teniendo nuevos conocimientos, nuevas ideas, que igual se pueden ir modificando un poco también lo que en este libro el doctor Signalet comenta. Pero de manera global creo que también es un libro que va muy en relación o que concuerda mucho también con la nutrición evolutiva. Vale. Y es interesante porque te da explicaciones científicas. Vale, vale. Y es el libro que más ha impactado un poco la forma en la que nosotros abordamos la nutrición en nuestro proyecto. Vale. Y bueno, lo único es que es importante siempre que todo hay que individualizarlo. No, es muy importante, como hemos dicho, que en este caso la nutrición hay que hacerse de manera individualizada y de mano de profesionales que nos puedan ayudar, porque cada cuerpo al final es diferente y las necesidades de cada uno son completamente diferentes. Así es, así es. Bueno, agradecido por la recomendación, ya lo voy a buscar. Realmente no sabía que existía y me parece bien interesante que tengamos una bibliografía, digamos, para las personas que quieran un poquito profundizar más y poner en práctica esos conceptos. Bueno, llegamos al final. No sé si quieren dar algún mensaje adicional, algo que no hayamos abordado, que ustedes quieran transmitir. Tienen ahorita el espacio para hacerlo. Yo así como conclusión general, incidir en la importancia de llevar una nutrición saludable y darle una oportunidad a ese cambio, porque verdaderamente es algo que notas en tu nivel de energía para luego tu trabajo del día a día. Se nota, verdaderamente es algo que se nota, ya no solo por las patologías o el manejo de patologías, que igual es un poco más a lo que nos dedicamos nosotros, pero en el cambio nutricional en la gente sana se nota en la energía y en el bienestar. Si tenéis cualquier duda, pues nosotros estamos ahora mismo en proceso de construir nuestra página, que se va a llamar nutriterapia360.com. Pero mientras tanto podéis contactar si queréis con nosotros, si tenéis cualquier duda, queréis otras recomendaciones de libros. Nuestro mail es onconutriterapia360@gmail.com. Tenemos también un teléfono para nuestro proyecto, que es el +34, porque estamos en España, 698-906802. Y aparte tenemos el Twitter Nutriterapia360 y en Facebook también la página con el mismo nombre, Nutriterapia360. Así que si tenéis cualquier duda, queréis contactar con nosotros, ahí estamos, encantados de ayudaros. Vale, Sara, Julio, o sea, agradecido nuevamente por su tiempo, por su disposición, por brindarnos esta horita y algo más de conocimiento. De verdad, muchas gracias de corazón. Y bueno, salieron otros temas más que pudiéramos abordar en otro momento y que seguro que será de mucha utilidad para toda nuestra audiencia. Les comento que, bueno, sus datos los voy a colocar en las notas del vídeo para que estén allí disponibles a todos y bueno, agradecido nuevamente. Muy bien. Muchísimas gracias a ti por Muchas gracias, Héctor. por darnos esta oportunidad. Muchas gracias. Vale.